ignorados. Así que por eso esta parte 3 de esta temática, el Espíritu Santo y los dones ignorados, corresponderían a nuestra clase número 16 de quién es Él, el retrato bíblico del Espíritu Santo. Nosotros ya hablamos ya de algunos textos y mencionamos algunas características, algunos dones que son ignorados y también algunas características. Este es el segundo pasaje que tomamos para explicar, ¿cierto?, cuáles serían estos dones. Y está en Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Y voy a leerlo para que tengamos el contexto completo de lo que estamos hablando aquí. Romanos 12, del 6 al 8 dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Entonces aquí nosotros vimos cómo es que se señalan algunos dones, muchos de ellos pasados completamente por alto por la iglesia cristiana. Sin duda están presentes. ¿Por qué? Porque somos edificados, porque vamos creciendo. La iglesia cristiana normalmente va creciendo en madurez. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el Espíritu Santo capacita a la hermandad con diversos dones precisamente para ir alcanzando esa madurez en unidad. Ahora bien, estos dones son fundamentales, pero no son considerados como tan importantes siendo que lo son. Y por eso es que estamos haciendo el hincapié en esto. Ahora, ya hablamos, conforme a esta sección de Romanos 12, del verso 6 al 8, ya hablamos del don de servicio. Fue el primer don que mencionamos anteriormente. Y dijimos que el don de servicio era un don que era especial. ¿Por qué? Todo cristiano está llamado a servir. Eso es importante. Hay un dicho que se dice, el que no sirve, no sirve. Y eso es una gran realidad. Eso es una gran verdad. Ahora bien, ¿cuál es el punto? El punto, hermanos queridos, es que existe un don de Dios dado a algunas personas, que es un don de servicio, que es sobrenatural, es más de lo que un cristiano debería hacer normalmente, se nota al tiro en eso. Es una persona con una disposición mayor al servicio y no tiene que ver solamente con una cosa, con cosas particulares, sino que una determinación a un servicio de manera general. ¿Ok? La persona que tiene el don de servicio no solamente se ofrece y es voluntariosa en el área que le gusta, sino que tiene un llamado a servir en aquellas cosas que son agradables y también aquellas cosas que son desagradables. O sea, yo les he comentado, he conocido personas que tienen el don de servicio claramente marcado y no tienen ningún problema en limpiar el baño y en enseñar la palabra de Dios. Y ahí uno ve que eh, claramente es una disposición sobrenatural para servir. Si yo preguntara, o lo más común en nuestra iglesia o en otra congregación, a quienes les gustaría enseñar, y realmente uno se daría cuenta que hay muchas personas que tienen le llama la atención el hecho de enseñar, claramente porque es un ministerio, un servicio vistoso que genera también digamos, un cierto grado de reconocimiento. Pero no pasa lo mismo cuando uno pregunta a quién le gustaría limpiar el baño. Entonces, la persona que tiene el don de servicio es alguien dotado por Dios, por el Espíritu Santo, que lo que anhela en su corazón realmente es servir. No importa en lo que sea, no importa en el área que sea, sino que es servir a la congregación, servir a Dios y servir también a aquello que sea posible para la expansión del reino de Dios, para la predicación del Evangelio. ¿Ok? Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Concluimos con el don de servicio, que es el primer don que aparece descrito en este pasaje que acabamos de ver. Ahora, el segundo punto, el segundo don que menciona aquí Pablo, los romanos, es el que enseña. Y yo creo, honestamente, que no tiene ninguna, no tiene
no amerita, la verdad, detenernos en él. ¿Por qué? Porque el don de enseñanza claramente es el don más utilizado, más empleado. Todos enseñamos de alguna manera u otra. Todos enseñamos, todos lo hacemos, pero dentro de una iglesia bíblica como la nuestra, es el don más vistoso. Evidentemente lo tiene el pastor y también otros hermanos y otras hermanas lo tienen a la hora de enseñarle a los niños, por ejemplo, también lo tienen a la hora de enseñar entre las propias mujeres y también entre los varones. De manera que es un don que es el más presente y no es olvidado, como es el caso de estos otros dones que he mencionado. Por ese motivo, no le voy a dar tiempo porque comprendemos claramente que es un don común y reconocido dentro de la iglesia cristiana que es bíblica particularmente. Así que eso sería el que enseña en la enseñanza. Y ahora vendría el otro don que sí nos vamos a detener, el que exhorta en la exhortación. Y esa es la primera pregunta que vamos a estar respondiendo esta noche. ¿Qué implica el don de exhortación? Eso es la primera pregunta que vamos a estar respondiendo, ¿ok? ¿Qué implica el don de exhortación o qué es el don de exhortación? En primer lugar, este don obviamente va ligado al liderazgo y va ligado también a la madurez cristiana, ¿ya? O sea, eso no quiere decir que Dios capacite o el Espíritu Santo reparta a un hermano o a una hermana el don de exhortación que no sea líder. No, una persona que no es líder de la iglesia también puede tener el don de exhortación. Eso es muy importante, ¿ya? No solamente los líderes deberían tener el don de exhortación, también hay otros hermanos que bien no pueden ser líderes, pero que tengan el don de exhortación dado por el Espíritu Santo, ¿ok? Así que eso es muy importante que lo notemos. Ahora, ¿a qué va relacionado el don de exhortación? Va relacionado al aconsejar, al consolar, al animar, al advertir, también al reprender. O sea, pasa esta palabra en el idioma griego que se traduce como exhortación, tiene muchas aplicaciones, desde lo que parte como el consuelo, el ánimo, pero también tiene un significado de reprensión, de un reto. Pablo dice, os ruego por el amor de Dios, y cuando dice os ruego se está utilizando esa palabra, una súplica, eso también, pero tiene que ver con motivar al otro a hacer un cambio, a llevar un cambio de actitud, un cambio de actuar. Entonces, eso es lo que tiene que ver con este don particularmente. Entonces está ligado a la consejería, a consolar, a animar, a advertir, a reprender también. O sea, es un abanico bastante amplio el que tiene aquel que ha sido dotado por el Espíritu Santo con el don de exhortación. Ahora, un punto muy importante es que esta exhortación proviene de Dios, proviene de su palabra, no simplemente de la madurez humana que un hermano o hermana pueda tener, sino que nace de un conocimiento, de una relación con la palabra de Dios. La exhortación no va a ser en función a lo que el que exhorta cree, sino que lo que el que exhorta cree está en función a lo que la palabra de Dios dice. Entonces hay una relación directa ahí entre lo que es el que exhorta con el conocimiento de la palabra de Dios. Motiva a los hermanos a vivir la vida cristiana de acuerdo con la palabra de Dios. Esa es una de las implicancias del don de exhortación. Ahora, la autoridad de aquel que desarrolla el don no tiene que ver con un carácter autoritario. Ya esto es muy relevante porque muchas veces se cree que cuando algunos hermanos tienen un carácter así como que se imponen a los demás, cuando son autoritarios, mandonean al resto, tienen este don de exhortación. Y la verdad es que no. El don de exhortación va más ligado a un ámbito paternal. Un hermano, una hermana que tiene el don de exhortación siempre va a
a dirigir a los hermanos con un cariño, con amor, viéndolo desde una perspectiva de alguien que quiere, de un mayor que quiere bendecir la vida de un menor. Entonces, tiene que ver con eso. Alguien que tiene el don de exhortación no es el que reclama por todo, no es el que critica todo. No, de ninguna forma. El que tiene el don de exhortación es aquel que quiere bendecir la vida del resto, quiere tener tiene un carácter compasivo, misericordioso, y lo que desea realmente es el cambio y el crecimiento en aquel que está sirviendo con palabra de exhortación. ¿Okay? Eso es importante. Hay gente que de pronto se cree superior a otra y comienza a reprender al resto haciendo ciertas correcciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, sino simplemente con lo que ellos escatiman que es conveniente. Y de alguna manera hierran al pensar que eso es una exhortación. Toda exhortación genuina de alguien que tiene el don de exhortación nace de un corazón humilde que quiere glorificar a Dios, que quiere servir y bendecir la vida de aquel que va a animar, consolar, advertir o reprender. ¿Ok? Eso es muy importante. Hay que tenerlo sumamente claro. ¿Ya? Ahora, una de las características también es que este don atrae a las personas, atrae a los que tienen necesidades. Y esto, hay personas de pronto que la gente se le acerca a contarle sus cosas. Y eso es increíble porque sucede. Mientras que hay otros hermanos que no. En realidad, las personas, los hermanos de la iglesia, no se acercan a ellos porque claramente no tienen este don. Pero una de las características es que los hermanos reconocen en este hermano que tiene el don de exhortación o en esta hermana que tiene el don de exhortación una confiabilidad, la reconocen. Y también una sabiduría. Por ese motivo es que se acercan. ¿Ya? Ahora, también hay que tener cuidado con el don de exhortación el que lo tiene. ¿Por qué? Porque puede tener el don de exhortación, pero hay que tener cuidado con el orgullo. Todos los dones, ¿cierto? Siempre está el margen del orgullo. Pero aquel que tiene el don de exhortación tiene que saber que cuando aconseja, anima, consuela, reprende a alguien, en el amor del Señor, con la palabra de Dios, y esto ocasiona un cambio, un arrepentimiento y un resultado favorable, ese mérito no es de él. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, el mérito es del Espíritu Santo, el mérito es de Dios, simplemente el cristiano es un medio que Dios está utilizando para glorificarse a sí mismo en medio de su iglesia. Entonces hay que tener cuidado porque los resultados no son de el que tiene el don de exhortación, es del Espíritu Santo que confrontó a la persona o animó a la persona que escuchó el mensaje que uno le dio, ¿cierto? Que el que tiene exhortación le dio, y eso produjo un cambio en su vida. Lo mismo sucede, no debe sentirse importante. Ya muchas personas dicen, no, viste, yo le dije esto y pasó esto otro. O yo hablé esto y las cosas cambiaron. En realidad eso raya en el orgullo. Evidentemente Dios te puede usar y eso puede suceder, pero la gloria de ninguna forma te la puedes llevar tú. Es Dios quien se lleva la gloria siempre, el Espíritu Santo quien está obrando en la vida de el creyente que recibió esa exhortación. Ahora, aquí hay otro punto, un tercer punto importante, es que tiene que tener cuidado con sentirse más influyente que los líderes, ¿ok? Eso es relevante, es muy importante. Tiene que tener cuidado con sentirse más relevante que los líderes, si es que no es un líder, ¿ya? Si no es un líder, tiene que sentirse, no tiene que sentirse importante, llamémoslo así, ¿ya? O más influyente que los propios líderes. No, Dios te está usando, perfecto, maravilloso, pero de ninguna manera se puede incurrir en eso, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a ver lo que dijeron algunos hermanos con respecto a este don, el don de exhortación. Don Fanning dijo lo siguiente: el don de exhortación es la capacidad de acercarse a otra persona para ayudarle, fortalecerle en sus debilidades, de consolar a los perturbados, rectificar a los que yerran y animar a los desanimados. ¿Ok?
en la capacidad entonces de acercarse a otra persona, ayudarle para fortalecer sus necesidades, debilidades, consolar a los que están perturbados, rectificar a los que hierran y animar a los desanimados. Charles Riley dijo que esto abarca, el don de exhortación, abarca la habilidad de animar, consolar y amonestar a las personas. Juan Calvino también habló en su comentario a los romanos con respecto a esto. Dijo, ciertamente nadie puede exhortar sin doctrina, aunque pudiera ser que quien tenga el don de enseñar pueda no tener el don de exhortar. De todos modos, nadie profetiza, enseña o exhorta si al mismo tiempo no administra. Y eso está hablando Juan Calvino, la interpretación de estos dones que aparecen descritos ahí, él en su mayoría los adjudicaba al liderazgo de la iglesia. Por esa razón dice, nadie enseña o exhorta si al mismo tiempo no administra. Y con administración se está refiriendo al liderazgo. Esa era la perspectiva de Juan Calvino con respecto a estos dones. Ahora, si hay algo importante aquí que rescatar del comentario de Juan Calvino, es que él señaló que todo debe ser de acuerdo a la doctrina. O sea, la exhortación nace en función de la enseñanza bíblica y no conforme a lo que la persona que exhorta cree que es lo correcto. John Stott señaló lo siguiente también con respecto al don de exhortación. Él dijo, parakelao, que es la palabra que se emplea ahí cuando dice el que exhorta, parakelao es un verbo con un amplio espectro de significados que van desde alentar y exhortar a consolar, conciliar y condolerse. Este don puede ejercerse desde un púlpito o una plataforma. El don de hablar, conmovedoramente o por escrito, pero con más frecuencia se usa fuera de escena, como es el caso del que sabe aconsejar, de acuerdo a lo que dice la Biblia de la América. Ofrecer amistad al solitario y aliento a los que están descorazonados. Bernabé, el nombre Bernabé, de quien fue el compañero de Pablo, significa hijo de consolación. Y aquí el autor, John Stott, dice, evidentemente Bernabé tenía ese don y lo usó para granjearse la amistad de Saulo de Tarso. O sea, Dios empleó a un hombre que evidentemente tenía un don de exhortación y consolación para alinear, ¿cierto?, en los primeros pasos al apóstol Pablo. Muy bien. Entonces, ya teniendo claro cuál es el don de exhortación, en qué consiste el don de exhortación, vamos a ver cuáles son las características que posee. Evidentemente, esto es un listado acotado, no es extenso ni tampoco pretende ser detallado de cada característica que posee aquel que tiene don de exhortación. Así que, pero son unos tips, unos puntos que nos van a llevar a comprender y a identificar si tenemos de alguna forma este tipo de don o no. Bueno, generalmente hay una reacción fuerte, la cual puede ser en pro o en contra, hacia la posición o declaraciones presentadas por él. Se expresa con mucha convicción. Quiero un poquito explicar o desarrollar esta idea. La idea de lo que se señala aquí es que las personas que tienen el don de exhortación, siempre va a haber una respuesta ante esa exhortación. ¿Ya? Puede que algunos la tomen a mal y lo critiquen, o puede que los otros lo tomen demasiado a bien. Eso es una característica principal. Es muy confrontacional porque también aquel que tiene el don de exhortación está con la autoridad de la palabra de Dios, ¿cierto? Debería estar con la autoridad de la palabra de Dios, de manera que va a decir lo que va a decir con mucha convicción. Y eso sí o sí va a generar una respuesta. Ok, el otro punto, frecuentemente está dando consejos a otras personas sobre cómo hacer las cosas. Eso, alguien que tiene el don de exhortación tiene esa capacidad también. Tercer punto, tiene que compartir la palabra con los demás cuando están en necesidad y ver que sean consolados. Alguien que tiene el don de exhortación no se queda callado, no se queda callado. Y no porque quiera imponerse, y eso es lo importante, sino porque ve la necesidad y quiere suplirla, porque Dios le incentiva por medio de su palabra a que efectivamente llegue a la otra persona que está en necesidad y le pueda servir con aquello. ¿Ya? Entonces eso es muy relevante. Tiene que compartir la palabra. Igual es una persona ubicada, no es alguien que irrumpe. Eso es importante.
sino que busca el momento preciso para decir lo que considera de parte de Dios en función a su palabra, decir a la persona que está al otro lado. El punto número 4 dice, otros frecuentemente le confían sus problemas profundos porque sienten que los entiende y los comprende. Eso es un poco lo que les comentaba anteriormente. El que tiene el don de exhortación tiene como un imán para todos los hermanos que necesitan ayuda, para todos aquellos que necesitan un consejo, que necesitan sabiduría, ¿ya? Y eso atrae a las personas que están en esa condición hacia el hermano o hermana que tiene el don de exhortación. También le agrada compartir una verdad especial y práctica de la Biblia con otra persona. O sea, lo mismo tenía que ver con palabras de sabiduría. No está satisfecho con la aceptación de un conocimiento superficial de la verdad, sino que busca maneras en que los demás las puedan aplicar. Lo mismo que el que tiene palabra de sabiduría. La exhortación siempre es aplicativa. Baja un concepto etéreo, un concepto de pronto abstracto de Dios y lo pone al nivel de la vida cotidiana. Eso es lo que hace una persona también que tiene el don de exhortación. Y por último, le gusta compartir aspectos de su testimonio con otras personas porque sabe que Dios lo usará en la vida de otros. Eso también es importante. Alguien que tiene un don de exhortación se pone como ejemplo para bien y para mal, ¿ya? Para bien en el sentido de que es no para orgullo de ninguna forma, sino como para decir, esto me pasó, esto hizo Dios conmigo, se puede, ¿cierto? Pablo decía en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y en ese sentido, aquel que tiene palabra de exhortación también puede ponerse como, no como un referente máximo, sino como alguien que está haciendo lo que el Señor ordenó que hiciera. En ese aspecto es válido ponerse uno como testimonio. Pero también en las cosas malas, y ese es el equilibrio perfecto. También uno, el que tiene el don de exhortación, va a compartir sus derrotas, sus fracasos, sus pecados, con el fin de exhortar al otro a no incurrir en lo mismo o también a cómo salir de la situación en la cual se encuentren. Recordemos, no olvidemos, el don de exhortación implica un abanico amplio de soluciones, tanto desde el consuelo, el ánimo, hasta la reprensión, ¿cierto? Y el llamado de atención a aquellos que pueden estar un poco desviados. Así que esa podríamos enumerar algunas de las características que posee aquel que tiene el don de exhortación. Así que con eso ya habríamos visto la idea fundamental del don de exhortación. La tercera pregunta que vamos a estar respondiendo esta noche es ¿qué implica el don de dar? Que aparece precisamente ahí en ese pasaje de Romanos capítulo 12. ¿Qué implica el don de dar? Dice, el que da con liberalidad, dice el pasaje. Ahora, como les comenté hace un rato atrás, todos los dones son manifestaciones que ya están presentes en la vida de los cristianos. O sea, todo cristiano debería exhortar, todo cristiano debería enseñar, todo cristiano debería dar, ¿ok? Todo cristiano debería hacerlo. Sin embargo, cuando hablamos del don de dar, estamos diciendo que el Espíritu Santo da una proporción mayor de aquello, ¿ok? Esa es la diferencia. Aquí no nos sirve a nosotros con decir, bueno, yo no tengo el don de dar, así que no doy. No, todos debemos dar, evidentemente, dar nuestro tiempo, nuestros recursos, poner nuestras capacidades a disposición, todo debemos hacerlo, pero aquel que tiene el don de dar es algo sobrenatural, ¿ya? Tal como los demás dones, todos los cristianos debemos cumplir naturalmente con esto. Sin embargo, cuando alguien tiene un don, hay una gran diferencia con el uso natural de esa capacidad. Dios le dio a algunos el don de dar. Dar significa también repartir. Y tiene que ver con resolver de forma práctica la necesidad de otros sin esperar nada a cambio. ¿Ok? Eso es un don, hermanos míos, también. Y hay hermanos y hermanas que tienen ese don. Tienen ese don de dar, de dar. Ahora, cabe señalar que este don está ligado, digámoslo, tiene una connotación interna dentro de la iglesia. ¿Ya? El don de dar es alguien que da, pero para las necesidades de la iglesia. Entiéndase la necesidad de algún hermano, alguna familia que es parte de la iglesia, y también de la propia iglesia como tal, del desarrollo de la iglesia como tal. Y hay hermanos y hermanas que tienen ese don.
De hecho, las cosas que nosotros tenemos en su mayoría han sido ofrendados por hermanos o por hermanas que se han comprometido a dar, y más allá de su compromiso mensual, sino que comprometiéndose con cosas objetivas, el piano, los parlantes, la consola de sonido, todas esas cosas han sido ofrendadas por hermanos y hermanas que tienen justamente el don de dar. Así que eso es muy importante para las necesidades de la iglesia, ya sea de las personas de la iglesia, de miembros de la iglesia, familias de la iglesia y también de del desarrollo del ministerio. Ya, también algunos lo traducen como socorrer a los necesitados. Eso es una de las traducciones que tiene este texto, ¿ok? También está esa aplicación. Es un don que es necesario cultivar, evidentemente, no viene naturalmente, ¿ya? ¿Por qué? No hay ningún hecho en la vida cristiana que sea tan contrario a la naturaleza humana como es el de repartir con generosidad. O sea, evidentemente es algo sobrenatural, no es algo que sea propio, ¿ya? Porque entendemos que la diferencia entre el altruismo y el don de dar es que el altruismo en el fondo siempre, siempre, siempre quiere una satisfacción personal de sentirse que le está dando al que necesita. Mientras que aquel que tiene el don de dar, no, da sin esperar recibir nada a cambio, sin esperar recibir una gloria en este mundo por aquello que está dando, ¿ok? Así que eso es importante comprenderlo bien. John Stott dijo esto: pero la la generosidad personal también está incluida, y esto ha de hacerse en aploteti, que es la palabra que se emplea ahí para decir generosidad. Dice, lo cual significa con generosidad. Es decir, que aquel que da, que tiene el don de dar, no escatima lo que está dando. Y también otra traducción es con sinceridad, es decir, que no tiene motivos posteriores, ¿ok? O sea, esa es una característica de aquel que tiene el don de dar. No escatima el gasto, no escatima lo que está dando, y lo hace con sinceridad, sin buscar un beneficio personal, sin buscar un beneficio propio, sin que esperar que se le considere de una manera superior por el hecho de que está dando, ¿ok? Eso es alguien que tiene, o ese es alguien que tiene el don de dar. Dice ahí el texto, el que da con liberalidad. Y también es una traducción posible, es la sencillez. Y este comentarista, que es pastor también español, Samuel Peremillos, dice: la sencillez a la hora de dar conlleva también que el que reparte sea absolutamente honesto en el reparto. Dios, que da el don, da también la gracia para ejercitarlo, ¿ok? Entonces, esto es importante porque el que da, como les comenté hace un rato, tiene que ver con las necesidades internas de la comunidad de fe, ¿ya? Eso implica que es alguien que lo que Dios le ha dado o lo que Dios ha puesto bajo su administración, lo da, ¿ok? Esa es la idea, de manera que debe ser honesto. No como el caso de Ananías y Zafira, por ejemplo, donde a ellos simplemente nadie les pidió que dieran, ellos quisieron dárselas de generosos y mintieron a Dios, mintieron al Espíritu Santo, diciendo que habían vendido un terreno que tenían a tal precio, a un precio X, cuando en realidad lo habían vendido a un precio X más Y. Por eso, ese motivo, el Espíritu Santo no toleró esa mentira y fueron castigados ellos. Pero aquel que tiene el don de dar, lo hace con sencillez, lo hace con liberalidad, ya lo hace con generosidad. Y entiende que lo hace con una honestidad interna que debe ser muy considerada. Don Fanning dijo: dar en la capacidad de compartir con liberalidad para suplir las necesidades de otros. Las motivaciones son importantes en el dar. Este don se manifiesta por la generosidad, ¿ok?
aquí está una de las bases principales de este don, Mateo 6:3. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Aquel que da dentro de la iglesia para sus hermanos en necesidad y también para las necesidades propias de una comunidad de fe, no debe considerar, no debe esperar recibir algo a cambio y no debe esperar tampoco recibir felicitaciones por lo que está haciendo, porque es un don que Dios le está dando y lo hace con mucho gozo. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver algunas características que posee aquel que tiene el don de dar. ¿Ok? En primer lugar, tiene sensibilidad para reconocer las necesidades físicas de otros. También es rápido para asumir la carga a la hora de ayudar a otros hermanos. También tiene una convicción profunda de que todas sus posesiones son de Dios y que Él es tan solo un mayordomo que quiere ser distribuidor de los bienes de Dios. Esto también es una característica importantísima. Aquel que tiene el don de dar comprende que todo lo que posee es de Dios, es de Dios. También tiene la capacidad de ampliar sus finanzas para que puedan ser usadas por Dios, con el propósito de aumentar la distribución de sus fondos. Esto es increíble, porque aquel que Dios, aquellos que tienen este don de dar, Dios les da más. Y eso es increíble, es increíble. Y yo no le estoy hablando de la prosperidad, no le estoy hablando que siembra tu semilla y esas cosas, no. Yo le estoy hablando de cosas reales, de hechos comprobados, de hermanos y hermanas que realmente tienen este don de dar y dan, y Dios les provee más. Y ellos entienden que la provisión de Dios que Dios le da no es para enriquecerse ellos, sino lo asumen como una responsabilidad de dar más. Y esto es increíble. Por eso les digo, no es como lo que enseñan estas iglesias donde se habla de la prosperidad de los creyentes, donde se supone que tú vas a hacer un pacto, vas a sembrar una semilla, le llaman ellos, de dinero, y si tú das esta semilla, Dios va a duplicarte lo que tú estás dando. No, así no funciona esto. Aquí Dios lo que hace es que cuando alguien da, motivado por el Espíritu Santo, Dios le va a dar más, pero le va a dar más ¿para qué? Para que dé más, para que dé más. No para el enriquecimiento personal, sino para el beneficio de los demás también. Y eso es muy importante señalarlo. O sea, Dios mostró eso de una manera muy, muy gráfica en la antigüedad con su pueblo. Él decía, cuando yo voy a bendecir su tierra y le voy a dar producciones, van a tener mucho que recoger, sus árboles van a dar muchos frutos, sus cosechas van a ser grandiosas. Pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Cuando vayan a cosechar, no recojan todo. Solamente recojan lo que está y si algo cae, déjenlo ahí. Eso es para las viudas, para los huérfanos, para los necesitados, para los extranjeros. Eso es lo que Dios le dijo a su pueblo. ¿Y qué le estaba enseñando con ello? Le estaba enseñando que ellos tenían que aprovechar lo que Dios les daba, pero que también de lo que Dios les daba a ellos era para suplir a los necesitados. Y con ese principio es que se entiende también lo que Dios hace con aquellos hermanos a quienes le da la capacidad de tener mayores ingresos. Si Dios te da mayores ingresos y tú tienes el don de dar, evidentemente Dios te va a llevar a dar más. No es para el enriquecimiento personal. Por eso, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, dice, ay de los ricos de este mundo. ¿Por qué? Porque tienen una gran responsabilidad, porque del Señor son las riquezas. Y si Dios le da riqueza a alguna persona y esa persona simplemente piensa en enriquecerse a sí misma, la verdad es que va a tener que dar cuenta delante de Dios por no haber compartido o haber provisto a los necesitados por ello. Entonces eso es importante y hay que señalarlo, ¿ok? Capacidad de cuidar también el manejo de sus finanzas con la tendencia de retener para sí solamente lo que necesita. Eso también es parte de lo que yo les decía. Su delicia y gozo en la vida es repartir a otros y ver
que su provisión fue lo que su hermano necesitaba o que su ayuda hará avanzar el evangelio por haber repartido. ¿Ok? O sea, hay un gozo, ¿cierto? Y una delicia, no un orgullo, sino un gozo en ver que lo que Dios le ha dado y que él ha administrado ha sido útil para servirle a hermanos que están necesitados y también para el avance del evangelio. ¿Ok? Así que eso es muy importante, es una característica fundamental de aquel que tiene el don de dar. Luego, avanzando en este pasaje de Romanos capítulo 12, vemos que se habla de otro don, que es el de presidir, y dice que el que presida lo haga con solicitud. Eso es lo que dice el texto ahí en Romanos capítulo 12. ¿Qué implica el don de presidir? Pregunta número 5. Esto está ligado al liderazgo, ¿ok? El que tiene el don de presidir está ligado al liderazgo. No tiene que ver con el que sabe más, sino con ser visionario y motivar a los demás a seguir los propósitos de Dios. El líder o el que tiene el don de presidir es capaz de motivar con la escritura a los creyentes para que puedan seguir a Cristo y sigan siendo discípulos de él. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso bien notorio en la Iglesia Apostólica. Jacobo, no Jacobo el hermano de Juan, Jacobo el hermano de Juan fue el primer apóstol en morir, sino otro Jacobo, quien era el hermano del Señor. Y ese Jacobo tenía un liderazgo súper importante dentro de la iglesia de Jerusalén. O sea, incluso hasta el propio apóstol Pedro respetaba a Jacobo, siendo que Jacobo no era uno de los 2 apóstoles, pero era el líder más importante en la iglesia de Jerusalén. Podríamos decir nosotros que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Entonces, ahí vemos una diferencia. Un apóstol que era Pedro, respetaba e incluso Pablo da a entender que tenía miedo de un poco de Jacobo. Así que ahí vemos cómo Pedro respetaba a Jacobo como un líder incluso mayor que él. Así que el liderazgo cristiano se expresa en sabiduría, en ejemplo espiritual, en humildad y también en satisfacer las necesidades de los que están bajo su autoridad. También el don de presidir tiene que ver y no está ligado solamente a los ministros, a los pastores, a los ancianos, sino que también tiene que ver con la capacidad de dirigir los detalles del funcionamiento de la iglesia para que todo marche bien, coordinado, ¿cierto? Y a tiempo, como corresponde. Eso también es una característica importante de aquel que tiene el don de presidir, ¿ok? Don Fanning dijo, parece que el don es auxiliar. No es necesariamente el don de pastor. En realidad este don permite que los pastores puedan concentrarse en el ministerio de la palabra y debe ser considerado como una forma de servir en la función de copastor o anciano. Esto lo que dice Don Fanning es interesante porque dice que el don de liderazgo, evidentemente los pastores ancianos deben tenerlo, pero también es parte dentro de la iglesia cristiana porque también existen otros hermanos que asumen roles importantes dentro de la iglesia, de los ministerios de la iglesia, lo que bíblicamente se conoce como el diaconado, ¿ya? El diaconado. Y el fin de estos que presiden, de estos líderes, que no son necesariamente pastores o ancianos, es poder alivianar la carga del pastor, de los ancianos, con el fin de que ellos se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es el estudio de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios y la oración. Entonces, el que tiene el don de presidir está ligado al tema de alguien que tiene el don de servicio y que también tiene una capacidad de dirigir, de organizar, con el fin de alivianar el trabajo práctico, llamémoslo así, o administrativo, llamémoslo así también, de la iglesia, con el propósito de que el pastor, los ancianos, se dediquen a lo que se tienen que dedicar. Por ejemplo, aquí vemos un caso donde estos hermanos, que fueron considerados como diáconos, los primeros diáconos de la iglesia, eran personas que no solamente servían,
sino que tenían capacidades y características y dones muy importantes. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice, pero en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas y en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. En este caso, esas personas que escogieron, esos 7, son llamados diáconos, y ellos son los que sirvieron, presidieron en ese oficio, y no era cualquier persona. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y también hombres llenos de sabiduría. Así que eran hombres que estaban puestos por Dios para servir a la iglesia con el fin de que los apóstoles, en este caso, pudiesen dedicarse de lleno a la palabra de Dios y también a la oración. John Stott dijo el verbo proistemi, que significa cuidar o proveer asistencia, y algunos comentaristas optan por este sentido porque este don aparece entre socorrer a los necesitados y mostrar compasión. Pero la alusión neotestamentaria más usual es al liderazgo, ya sea en la casa o en la iglesia. Ya, eso es importante. Creo que este era de acá. Luego se me movió la presentación y era de esta. Bueno, en fin. Vamos con la pregunta número 6 entonces. ¿Qué características tiene aquel que posee el don de presidir? Lo primero, tiene una tendencia a organizar las cosas con facilidad, ¿ya? Se siente incómoda cuando una organización no funciona perfectamente, cuando un líder no delegó autoridad o no explicó todos los aspectos de un proyecto dejando algo sin cumplir. Le gusta inventar métodos o normas en todo lo que se empeña. Piensa en términos de cómo ayudar a otros a alcanzar sus metas. Le agrada hacer cosas para ayudar a otros a ser más eficaces y no le molesta tomar responsabilidades y encargarse de detalles, aun cuando los planes sean iniciados por otros. Eso es algunos de los tips que poseen algunos los hermanos o hermanas que tienen el don de presidir. ¿Okay? No solo el liderazgo, sino también el liderazgo en cosas más, llamémosla, no menos espirituales, porque todo es espiritual, pero sí más prácticas. Y con esto terminamos. La pregunta número 7 que se habla ahí. El don de misericordia. Habla del don de dar, el don de presidir y termina con el don de misericordia. Así lo señala. Vamos al texto que nos competía entonces, donde aparece esto. Que es este. Dice, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El mostrar misericordia también es específicamente un don. Todos debemos mostrar misericordia, pero hay un don dado por Dios que es el don de misericordia. Ahora, ¿qué implica el don de misericordia? Y lo primero que tenemos que decir es que este don es muy similar al de dar, pero no se debe confundir con el de dar. ¿Por qué? Porque el don de dar tenía relación con la iglesia. ¿Se acuerdan que les comenté eso? El que tiene el don de dar, da, pero da para los miembros de la iglesia, ¿cierto? Da para la iglesia y el funcionamiento de la iglesia. Y es el hermano o hermana que tiene el don de dar. Pero el don de misericordia también tiene que ver con dar, pero particularmente no va enfocado en los creyentes, sino en los incrédulos. ¿Ya? O sea, el don de misericordia es aquel que está ligado a bendecir económicamente, con servicio a aquellos que no son creyentes. ¿Ya? El don de misericordia se manifiesta en compasión, en entendimiento, en paciencia y en sensibilidad hacia los necesitados. Por ejemplo, lo que hace el ejército de salvación. Muchos hermanos del ejército de salvación tienen el don de misericordia, donde ellos van, ¿cierto? Y sirven a personas que están en pobreza. También los hermanos de Remar, ¿cierto? Una organización que me imagino que usted debe conocerla, que rehabilita a mujeres y hombres drogadictos.
¿cierto? Y les provee, también les da un alimento, los pone a trabajar y también les predica el evangelio. Esos son ministerios de misericordia, hermanos, donde cristianos, ¿cierto?, se preocupan obviamente de la salvación, pero también de satisfacer las necesidades que los incrédulos tienen. Casos legendarios dentro de la iglesia son el de George Mueller, por ejemplo. George Mueller fue un pastor que tuvo orfanatos y tuvo a muchos niños bajo su cuidado, y un hombre con una gran fe que Dios respaldó su don de misericordia, proveyéndole de manera milagrosa en muchas oportunidades para poder abastecer y permitir la alimentación de muchos huérfanos que él tuvo a su cargo. Lo mismo pasó con Charles Spurgeon. Normalmente Spurgeon es conocido como el príncipe de los predicadores, un hombre que predicaba muy bien, pero también Spurgeon, aparte de eso, levantó muchos orfanatos y sostuvo económicamente con su propio ingreso, con su propio sueldo, llamémoslo así, a orfanatos, no solo con el dinero de la congregación o del ministerio, sino con su propio bolsillo. Entonces, el ministerio o el don de misericordia va enfocado en dar, pero dar a los de afuera, aquellos que no son creyentes, ¿ya? Entonces, el don de misericordia motiva a una entrega alegre y voluntaria de sí mismo, de su tiempo, de su privacidad, de sus recursos, etcétera, para beneficiar a los necesitados. Su recompensa es una satisfacción imposible de explicar, es una expresión práctica del amor de Dios para personas en necesidades, para animarlos y para preparar los corazones de los incrédulos para escuchar el evangelio. O sea, en este caso el don de misericordia cumple como objetivo preparar el camino para que muchas personas también lleguen al conocimiento de Dios por medio de la misericordia del cristiano. ¿Ok? Eso sería entonces los dones que revisamos hoy, los dones llamados no populares o olvidados. ¿Ok? Son dones muy importantes, necesarios para el crecimiento de la iglesia, y también en este caso, como lo vimos, el don de misericordia para el evangelismo, es muy importante también. Hay hermanos que tienen este don, hermanas que tienen este don. Conozco hermanas que ayudan a personas en situación de calle, les proveen alimento y todo lo que pueden, y lo hacen con un corazón, y eso es claramente un don. Eso no es algo que sea natural en nosotros, en creyentes. Deberíamos sí motivarnos a eso, cada uno de nosotros, pero se nota cuando hay alguien que tiene un don dado por Dios para aquello. Así que eso, hermanos, sería lo que tenía preparado para hoy. Preguntas, consultas, sugerencias,